7:16 de la mañana, Sofi, presentemos a nuestro siguiente entrevistado. Por favor, Sofi. Tenemos el agrado de estar en contacto con el señor Andrés Rodríguez, él es analista económico, que nos hablará sobre la dolarización en el Ecuador. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días con todos, a todas las personas que nos ven y nos escuchan, pues encantado de estar con ustedes en esta mañana. Díganos, don Andrés, acabamos de conversar con Javier de la Cámara de Industrias de Guayaquil acerca de misiones para promocionar nuestros productos comestibles, principalmente en Estados Unidos, en mercados como el de Miami y Nueva York. Eso sin duda atrae más dólares a nuestra economía, sin duda atrae esa monedita que nosotros necesitamos en este sistema. Y resulta que nosotros estábamos promoviendo esto también a Javier Andrade de la Cámara de Industrias de Guayaquil, quizás usted también lo conozca. ¿Qué más tenemos que hacer en el Ecuador desde lo privado, desde lo público, para atraer esos dólares que necesitamos? Yo creo que para partir del tema, digamos, importante, refiriéndonos a la dolarización, tenemos que hablar de dos aspectos, ¿no? El primero, un tema externo, denominado exportaciones de inversión extranjera directa, y en la parte interna hablar de la influencia que tiene el dólar en el consumo y en el financiamiento del Estado. Entonces, claro, justo en el primer tema que usted menciona, yo creo que el apoyo, la promoción, la apertura de mercados para fortalecer las exportaciones es uno de los puntos más fuertes y positivos que ha tenido el Ecuador en los últimos 6, 7, 8 años, dado que aparte del consumo de los hogares, las exportaciones es el segundo factor de mayor crecimiento del PIB ecuatoriano. Entonces, dando un poco de números, las exportaciones totales del Ecuador no petroleras, es decir, lo que realmente nosotros tiene una influencia directa con el sector privado, la parte productiva, la parte de comercialización, ha crecido en un 12%. Y hay productos que han llegado a tener un récord mundial como el cacao, el camarón y las flores, que son algo muy positivo para el Ecuador porque las ventas que nosotros hacemos al mundo, a la final lo que ingresa son esos dólares que tanto requerimos nosotros y que a la vez esta dinámica de poder vender más al mundo va a generar mayor producción y mayor empleo en el sector exportador. Por tanto, eso yo creo que es importantísimo, mayores ferias al exterior, justo, y por comentarles de igual manera, no solamente lo que está haciendo la Cámara de Industria de Guayaquil, sino hace poquito nosotros como Economics acabamos un proyecto con GIZ, la Agencia de Cooperación Alemana, en el cual muchos de los productos de la zona amazónica, por ejemplo, temas de Napo, temas de Tena, Misaguallí, temas de Archidona, zonas que a la final quieren posicionar sus productos no solamente por la calidad del producto, sino por la experiencia y la historia, están participando en ferias en Asia, en Europa, en Estados Unidos, con el objetivo de que los pequeños productores a la final tengan ese posicionamiento de marca, y no tanto por volumen, sino más bien por la calidad y por ese negocio de nicho que podrían estar pagando más temas de chocolate, temas de guayusa, temas de vainilla como materias primas, pero que a la vez ya son productos que debería estar posicionado a nivel internacional. ¿Y qué tan atractivos somos como industria o como país a nivel internacional por la dolarización? Este es un beneficio que nos trae un plus, porque nos ha traído estabilidad, eso es innegable. Decíamos el otro día que la dolarización es más popular o ha sido más popular que cualquiera de los presidentes y no va a ser, o sea, puede influir incluso en la posición de un candidato sobre la dolarización en el tema electoral. Pero ¿qué tan atractivos somos a nivel mundial por ser un país dolarizado? Yo creo que ahí deberíamos hacer un análisis de comportamiento estratégico. Pongámonos a pensar en los compradores de Estados Unidos, de la Unión Europea, de China o de Asia en general. ¿A quién compraríamos? ¿Compraríamos a un país que tiene una inflación del 5.3, del 5.4 como Colombia o del 1.2 en Perú? ¿O a algún país que tiene una estabilidad monetaria y que lo que yo le compre hoy en febrero o marzo va a ser el mismo valor que vamos a tener en junio, julio o al final del año? Porque no va a haber ninguna justificación monetaria
en la cual generamos esa estabilidad hacia el proveedor. Por tanto, al hablar de dolarización y exportaciones, estamos hablando de que tenemos una competitividad, una ventaja competitiva con el resto de países, porque vamos a generar una confianza hacia el comprador público-privado que tengamos en el exterior, y eso nos ha llevado a que justamente las empresas puedan tener mayores exportaciones, mayor cantidad de productos en el mundo, y eso es ineludible, como usted menciona, Sofi, con respecto a que es más popular y más afianzado en la economía ecuatoriana que cualquier otra cosa desde hace 25 años. Y hay un punto adicional, que ahí sí es una cuenta por cobrar, llamémoslo así, por parte de los estados, del Estado, mejor dicho, y de todos los gobiernos que ha pasado, porque claro, al tener una moneda fuerte, al tener una estabilidad monetaria, la inversión realmente debería ser otro de los factores grandes que tendríamos en la economía ecuatoriana, y ahí, por ejemplo, no tenemos ni siquiera hacia atrás, ni tampoco en perspectiva, que podamos dar mayores incentivos hacia la empresa privada que venga acá al Ecuador. ¿Y por qué digo que es algo como una cuenta por cobrar? Porque en otras economías, como Chile, por ejemplo, como en su momento la Unión Europea, lo que interesa es que vengan empresas extranjeras a poder desarrollar las zonas de ubicación o de localización para que puedan generar mayor empleo y mayor dinamización de la economía en los productos o servicios que ellos pueden venir a proveer. Y eso es algo que, claro, no solamente la moneda es uno de los factores que toman en cuenta las transnacionales, sino también otros factores de estructura económica, como el tema de luz, como el tema de seguridad, como el tema de otros aspectos que en los últimos años se ha ido muy tocado, pero no es solamente los últimos años, sino es algo que no ha despuntado y que en promedio el crecimiento de la inversión extranjera directa no sobrepasa el 1%, porque no damos las condiciones como economía ecuatoriana para que vengan esas empresas extranjeras a localizarse acá. Yo quería preguntarle algo, aprovechando que usted decía que tenemos una ventaja con la dolarización, ¿no? Que no solamente nos genera ese afán de tener que atraer divisas, sino que nos da esa ventaja frente a los países vecinos que sufren una inflación con moneda nacional, pero nosotros también se ha dicho mucho que hay desierto, se repite y a veces una mentira se convierte en verdad cuando tanto se la repite, pero ¿qué tan cierto es que exportamos impuestos? ¿A qué se refiere con importación de impuestos? Porque al final el único que podríamos medio categorizarlo sería el ISD. Aparte de eso, el tema de los insumos, algunos insumos que se utilizan para exportar, dígase cartón, dígase materias no primas, sino que es la que acompaña a la materia prima, tienen impuestos al momento de adquirirse nacionalmente. Yo ahí toparía los dos temas, ¿no? Desde el lado del ISD, porque es igual otro de los puntos que usualmente creo que vale la pena como aclararlo, es una herramienta que a la final es de control de esa dolarización, porque si es que nosotros tendríamos mucho fuga de capitales, pues hay un problema monetario y teórico muy fuerte de que no se puede contabilizar cuánto es el dinero de economía que necesita o que debe necesitar la economía ecuatoriana, y dado ese problema de asimetría de información, existe este control para poder más o menos manejar cuánto dinero sale al momento de hacer compras en el exterior. Acordémonos que es para sacada de dinero en el exterior y también para realización de compras en el mundo, llamémoslo así. Y eso, a la final, es un desincentivo, pero para un cierto grupo de empresarios o de personas que realmente tienen esa posibilidad. Para el resto, más bien es un tema de control de la dolarización. Y por el otro, lamentablemente, nosotros somos un país dependiente, no creo de materias primas, sino más bien de tecnología y maquinaria. Y en eso, por ejemplo, es un síntoma de cómo estamos como economía ecuatoriana, porque así como mencionaba que las exportaciones han crecido en un 12%, exportaciones totales no petroleras, las importaciones en su conjunto hemos caído en el 2024 con un menos 7%. Y ahí, por ejemplo, el vínculo o la correlación que podría haber es que muchas de las empresas o ciudadanos de igual manera no tienen la posibilidad de consumo, y es por eso que han restringido un poco las importaciones. La parte impositiva es como cualquier negocio en comercio exterior.
Al momento de comprar afuera vamos a tener aranceles, al momento de que ellos vengan acá, nosotros de igual manera, dependiendo si tenemos un tratado de libre comercio o un acuerdo comercial con ciertos países donde nosotros exportamos o importamos. Pero más bien ahí desmitifico el tema de que nosotros no estamos importando impuestos, o nosotros al final es un tema de negocio como cualquier otro, de comprada y salida de producto, dado la condición de que si tienes un acuerdo pues tienes aranceles menores o no tienes aranceles, o si no tienes, pues a la final te ajustas a los compromisos que tienes con ese país dadas las condiciones que ellos te piden. Correcto, sí. Por ejemplo, en el sector banano mucho se demanda de que los insumos que ellos usan para el cultivo de la fruta deberían tener una menor carga impositiva para poder competir con países como Costa Rica. Uno de los puntos, y conocemos bastante bien como empresa el sector banano porque asesoramos a uno de los bancos más grandes en la parte de volumen de crédito. Y claro, ahí hay dos cosas, fertilizantes, todo el tema de pesticidas, toda la parte productiva que puede ser como un insumo que aquí no se genera. Existe y existía mucho más una dependencia de países como Rusia y Ucrania, que al momento que tuvimos el conflicto mucho más fuerte en el año 2021, se encareció toda la parte de esos químicos para poder justamente garantizar la calidad del producto, y que comenzamos a diversificar la compra de ellos. Y claro, usualmente en comercio exterior se denominan dos cosas, la una la cercanía y lo otro el producto como tal. Costa Rica está mucho mejor utilizado para la parte de Canadá, Estados Unidos, que son productores de estos productos y que les puede resultar mucho más baratos que a nosotros poder traer, en este caso, de igual manera de Canadá, que es una de las cosas que hemos hablado a finales del año anterior y a inicios de este. Pero obviamente el tema de disponibilidad y de distancias puede encarecer ese producto por la misma logística que esto conlleva. Lo que sí, en cambio, a diferencia de Costa Rica, la calidad y el volumen de producción de nuestro banano puede hacer que compensen esos costos de materias primas para la producción, porque nosotros estamos posicionando y estamos aperturando mercados mucho más grandes que los que ellos tienen, y claro, sabemos que es el principal competidor en ese producto a nivel internacional. Yo tengo otra pregunta con respecto a que mucho se ha dicho que hay maneras de desdolarizar el Ecuador y que estaríamos en ese peligro porque hay ciertas tendencias que quieren lograr eso. ¿Realmente se puede o no se puede desdolarizar? ¿Y cuáles serían si la respuesta es se puede, cuáles serían los mecanismos para desdolarizar? Sí, y estar atentos en los ecuatorianos cuando nos empiecen a hacer eso. Yo creo que ahí más bien el mensaje desde el punto de vista técnico es ser muy realistas. Más que responder un se puede o no se puede, es si se debería salir o no de la dolarización. Y en ese punto, yo creo que desde el punto de vista teórico, usualmente cualquier economía, olvidémonos del Ecuador, necesita dos brazos, el brazo del sector fiscal y el brazo del sector monetario financiero. Y claro, nosotros como Ecuador, y al tener la dolarización, pues como que perdemos el uso del brazo de la parte monetaria y financiera. Pero claro, para poder pensar en una salida o no de la dolarización, hay que conocer la situación real de cómo estamos. Y ahí hay un punto también que hay que decirlo como con todas las palabras, de que el Estado lo que quiere, o esa posible idea, es que quiere tener el protagonismo de manejar la parte monetaria y financiera, pero por el otro lado sabemos que tenemos un problema de financiamiento externo, que si comenzamos a dar esas luces de poder tener una, no sé si decirlo como una no fortaleza en la estabilidad monetaria como tenemos con el dólar, pues se nos va a encarecer, y eso va a ser un problema cíclico para el propio Estado poder conseguir ese financiamiento externo. Y por el otro lado, si hablamos ya de temas de consumo, esa posible salida es volver a algo que probablemente las nuevas generaciones nunca lo vivieron, pero es la pérdida de poder adquisitivo por la propia inflación, que puede estar derivado por la gestión del Estado. Y al hablar de esto, es un tema que la situación, como estamos viviendo las perspectivas económicas de nuestro país, independientemente de la línea política, y eso hay que decirlo, la parte económica no está fortalecida, no tenemos digamos unas luces positivas para poder pensar en una opción de tener nuestra propia moneda o tener una doble moneda como en otros países, sino más bien es aprovechar de la estabilidad que tenemos de la dolarización para poder cambiar esos problemas estructurales, que no solamente vamos desde el punto de vista económico, sino también sociales. Estamos hablando de que la parte
de desigualdades o de desarrollo social también es un problema y es muy grave para el Ecuador, pero se encarecería por toda esta parte que nos da el dólar en cualquier tipo de consumo. Nosotros tenemos la estabilidad de que hoy vale esto y mañana va a valer lo mismo. Y yo menciono justamente en esta coyuntura de que qué va a pasar si es que comenzamos a tener problemas inflacionarios como los teníamos hace más de 25 años, en el cual la propia parte social no va a poder cuantificar cómo hoy no vale lo mismo a lo que va a valer mañana, por justamente esta propia producción de dinero que podría venirse si tuviéramos un tema de manejo propio de la moneda. Y hay un tema adicional. Yo ahí sí menciono que por un tema profesional y ético de hablar de la dolarización, es muy fácil poder más bien preocuparse de estos problemas fiscales y estructurales que también meter otro problema adicional que va a ser el manejo de la moneda, que a la final puede ser muy delicado, pero por el otro lado pues nos puede generar a nosotros un tema de manejo monetario y financiero que muchas de las personas que están ahorita pues ni siquiera tienen el conocimiento, porque es algo que hace 25 años no lo tenemos. Sí, yo creo que la mejor manera de evitar ese problema es manteniendo las cosas y mejorando lo que ya tenemos como país. Lo que sí decía un analista económico hace unos días, ¿no?, que también conversamos sobre la dolarización, es que hay muchas, o sea, que la dolarización sentó las bases, pero que el Ecuador no ha sabido aprovechar esas bases para poder desarrollar cosas positivas y ventajas competitivas que tiene la dolarización. No sé si usted está de acuerdo con eso, que más bien podríamos potenciar eso, y de qué manera los podríamos hacer. Sí, yo ahí totalmente. Yo creo que a nivel económico hay que hablar de que el dólar nos da esa ventaja a nivel de exportaciones. Yo creo que sí, ciertas industrias se han aprovechado de ello. O sea, no por nada, no solamente por la calidad y el volumen. El camarón está siendo uno de los... Ecuador está siendo uno en la exportación de camarón, siendo los dos principales en el mundo. Banano lo mismo, flores estamos creciendo. La producción de enlatados de atún, que es otra industria impresionante. Y adicionalmente, en este año, y quiero dar como un tema muy, muy alentador, la parte de agroindustria, es decir, ya no solamente la venta de bananos, sino de otros productos como pitahaya, como arándanos, otros productos que a la final no estaban en el radar como principales, están ganando mayor protagonismo a nivel internacional, uno por ellos, por el propio producto, pero por otro, porque estamos siendo atractivos para la compra, de nuevo, para un proveedor que puede mantener el precio y que no puede estar jugando con un precio de un día y de otro a la compra de su producto. Pero por el otro lado, yo creo que de igual manera, en la parte de financiamiento, no hemos aprovechado de que a nosotros mismos nos conviene tener una estabilidad en la moneda para poder saber si hoy debo 1.000, mañana serán esos mismos 1.000, no serán más o serán menos. Y desde el punto de vista social, yo creo que ahí sí es un tema de poner dentro de nuestra agenda como país, de que aprovechándose de la dolarización, los cambios estructurales hacia el desarrollo de la población más pobre, hacia esas desigualdades, no han sido tampoco como bien direccionados. No ha habido un plan de poder salir de ellos, aunque en el corto, mediano y largo plazo sea complicado, pero yo creo que es aprovecharse de esa oportunidad que tenemos y que fue muy dura en su momento y que ahora más bien nos está dando la estabilidad dentro del mismo. También se ha dicho mucho que salir de la dolarización sería más doloroso que cuando la empezamos, que cuando la comenzamos, que cuando se nos triplicó el precio de todo y seguíamos con el sucre hasta que a medida que iba avanzando la misma dolarización podíamos canjear por el billete verde y comprar y vender con esa moneda. Gracias, economista, ¿no? Economista, por haber aportado aquí con este tema. En una próxima ocasión ojalá podamos conversar sobre los incentivos a la producción nacional, como lo hacen Perú y Colombia para equiparar el ser vecinos de un país dolarizado como el nuestro. Ellos se equiparan con incentivos, una lista de incentivos para quien gane las elecciones de este domingo 13 de abril. ¿Qué le parece? Así es. Y bueno, agradecerle al economista Andrés Rodríguez, el analista económico, es parte de la consultora O-Economics, es lo que veo en su fondo. Y pues hablamos de la dolarización, yo estoy de acuerdo. O sea, por ejemplo, las ventajas que tiene Perú con respecto a la
a la estabilidad económica que tienen, muy aparte del tema político. Ya hemos conversado de eso, Gustavo. Entonces eso les da unas ventajas a ellos competitivas, a pesar de que nosotros estamos dolarizados y que tenemos esa estabilidad económica. Ellos tienen una estabilidad económica, pero en el lado de que la política no les afecta económicamente, y es por eso que yo, por lo menos ese es mi punto, mi opinión personal, sí estoy a favor de la dolarización y que no me la toquen, porque darle el poder a la política de que maneje la cuestión económica, el tema monetario, yo creo que es darle mucha responsabilidad, y ya nos hemos visto como no nos fue tan bien. En todo caso, esa es mi opinión personal, y pues bueno, gracias al economista Andrés Rodríguez. Estamos bien encantados. La primera vez que estamos con ustedes y las veces que sea necesario. Yo creo que es importante hablar desde el punto de vista técnico la parte de la economía, para que no haya ningún tinte ni ningún tipo de sesgo, para que la ciudadanía, todas las personas que nos escuchen, pues comprendan los riesgos, los pros, los contras, y más bien encantados. Y como Economics, le comento para la siguiente que mencionó la parte de producción. Actualmente estamos desarrollando un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo en la parte de agroindustrias, y comparamos la parte de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, en qué productos podemos ser atractivos. Y es muy importante lo que mencionaba, es una fortaleza como lo ven en el mundo internacional, la parte de la dolarización y otros factores adicionales que como Ecuador damos buenas luces, otras que tenemos que seguir trabajando. Pero más bien es otro tema para discutir, y encantadas las veces que nos inviten, pues de nuestra parte muchísimas gracias. Gracias, economista.